Buen día, ¿cómo va eso? ¿Me escucha? ¿Estamos bien? Corazones. Sí, se escucha. Bueno, genial. ¿Dudas, consultas, sugerencias? ¿Tienen algo? ¿No? Si llegan a, si llegan a tener algo, avisan, no hay problema. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Yo quería Bueno, hacer una consulta por lo que mandó el grupo de WhatsApp de eso que hay que hacer un trabajo grupal de a dos, eso no lo entendí bien. dale, primero vemos lo que es riesgo eléctrico y después le metemos a eso, Perfecto, profe. ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver riesgo eléctrico hoy, ¿sí? Y cuando hablamos, bueno, de riesgo eléctrico, bueno, primero vamos a hacer una introducción, ¿sí? Después vamos a hablar de los tipos de contacto, vamos a hablar sobre los efectos en la salud, ¿sí? Que tiene la electricidad, las 5 reglas de oro, bueno, y estas serían como medidas preventivas, digamos, ¿sí? Las 5 reglas de oro, los sistemas de protección de la instalación, ¿sí? Los EPPs. ¿Mm? Cuando hablamos de riesgo eléctrico y hablamos de tipos de contacto, vamos a ver que pueden ser de dos tipos. Pueden ser los directos, ¿sí? Contactos directos o contacto de tipo indirecto, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá a la izquierda que la persona está tocando los bornes directamente, ¿sí? Entonces, la corriente, en vez de ir, o digamos, parte va a ir al motor, pero parte va a circular a través de la persona cuando cierra el circuito a través de ella, ¿sí? Esto que se ve acá, vamos a quitar esto. Esto que se ve acá de esta línea verde y esta línea de esta forma, es como se simboliza la puesta a tierra, ¿sí? Así se simbolizan las puestas a tierra. Mm, 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 mm. Bueno, eh, entonces, ahí tenemos las puestas a tierra. Después hay otra forma que una persona puede recibir una descarga y es a través de un contacto indirecto, ¿sí? Acá la persona toca una mesa, el motor este no estaría funcionando bien y está transmitiendo la corriente eléctrica a la mesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el motor puede ser metálico y le transfiere la corriente a la mesa. Es la famosa toqué la heladera y me dio una patada, toqué la máquina y me dio una patada, recibí una descarga, ¿sí? No sé, ¿a alguien le pasó? ¿Alguien recibió descargas eléctricas acá? Eh, Mirá vos. Sí, sí, ¿Lo, ¿Alguien recibió? Bien, sí, con la heladera, con el lavarropas, con el secarropas. bien. Ah, les pasó bien. Perfecto. Saben que lo vamos a llamar a Carlos porque hay una cuestión técnica. Bien, entonces ahí lo que está pasando, ¿sí? O lo que puede estar pasando, es que haya alguna corriente que esté fugándose de ese motor eléctrico, ¿sí? O de esa plaqueta o de lo que sea, y va a la carcasa metálica. Entonces, cuando va a la carcasa metálica,
y la persona toca esa carcasa, recibe una descarga eléctrica, ¿sí? Entonces esos son tipos de contacto indirecto. Ginette, ¿no? ¿Recibiste la descarga? Sí, Si después podés, sacale una foto al tablero eléctrico. Debes tener algún tablerito, una termomagnética, ¿sí? Debes tener algo de eso. Si puedes, mándala y lo analizamos. Bueno, ¿estamos con esto? Los tipos de contacto que pueden haber. Carlos, ¿volviste? Carlos volvió. Bueno, no sé por qué no me dejaba que esté Carlos y transcribir notas. Bueno, ahí le he puesto que vuelva en algún momento. Entonces, lo que vamos a ver son los efectos sobre la salud de la corriente eléctrica y lo más complicado que digamos que uno de los efectos más complicados que tiene la corriente eléctrica cuando pasa por el cuerpo es que está la posibilidad de que en el trayecto, ¿sí? A la Tierra, ¿sí? O sea, acá tenemos la puesta a tierra puesta en la máquina, ¿sí? En la mesa esta. Lo que podemos ver es que hay como una especie de cable, ¿sí? Por lo general es de verde y amarillo, de color verde y amarillo, y está conectado a una jabalina que tiene una extensión de más o menos 1 metro de largo, ¿sí? La jabalina de puesta a tierra. Eso si quieren la pueden buscar y la pueden mandar al grupito, ¿sí? Está bueno que tengamos una de muestra. La jabalina es un hierro, una especie de clavo, que tiene 1 metro de largo y está recubierta de cobre, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo me aseguro de que si hay una descarga eléctrica, esa descarga eléctrica encuentre un camino sencillo para irse a tierra. Bueno, entonces, eso es la puesta a tierra, ¿sí? Entonces se habla sobre los efectos en la salud. Ustedes sabrán que el corazón funciona como una especie de bomba, ¿sí? Una especie de bomba de desplazamiento positivo, ¿sí? Las bombas de desplazamiento positivo, voy a aparecer un toque y les quiero mostrar con las manos cómo sería. ¿Me escuchan ahí? sí, Entonces, la bomba de desplazamiento positivo funciona de esta forma, ¿sí? Entonces, es como que hay, pongamos que esto es una manguera, ¿sí? O, no, bueno, supongamos que hay una manguera acá entre mis manos, ¿sí? Entonces yo aprieto, la sangre circula hacia allá, aprieto de vuelta y la sangre circula, ¿sí? Entonces hay una especie de sincronía en este funcionamiento, ¿sí? Esa sincronía se da con descargas eléctricas. Entonces, si yo recibo una corriente eléctrica externa, ese corazón lo que puede pasar es perder esa sincronía. Si el corazón pierde la sincronía, queda como así. Entonces, la sangre no encuentra la forma de fluir. ¿Entiende eso? ¿Alguien que no?
¿Alguien no lo haya podido ver? Bueno, entonces, así es como funciona el corazón, ¿sí? Funciona eso es lo que vemos, por ejemplo, en el electrocardiograma, ¿sí? Vemos que cuando hay un impulso, el corazón, digamos, que bombea, entonces la presión, ¿sí? Esta es la tensión arterial, la presión arterial, ¿sí? Vieron que te dicen, no, tenés 12,7 de presión. Bueno, quiere decir que en el pico llegás a 12, disculpen la imprecisión, ¿no? O sea, no soy cardiólogo, soy ingeniero, estoy hablando por lo poco que sé del tema. Pero cuando tengo el pico, ¿sí? Cuando el corazón bombea, hace fuerza, tengo, llego a casi 12, por ejemplo, y en la baja de presión, ¿sí? Esa presión con el tiempo va cayendo y llego a 7. Bueno, en este caso sería 12,9 o 13,9, una cosa así. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ven los límites? 13 por acá, 9 por acá. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Si mi corazón queda fibrilado, recibe una descarga eléctrica externa, queda como tonto, ¿sí? Se fibrila y la corriente que va a recibir no es esa corriente que lo tenía en sincronía, que lo tenía sincronizado, ¿sí? Es una corriente errática que no va a hacer que va a hacer que mi corazón deje de funcionar como corresponde, ¿sí? Entonces ahí se habla de fibrilación ventricular. De ahí el nombre del desfibrilador, ¿sí? El desfibrilador lo que hace es inyectar una corriente controlada al cuerpo, ¿sí? Y de esa manera volver a restablecer esta sincronía en en el corazón. ¿Se entiende eso? ¿Quién recibió, Ginette? ¿Recibiste descarga y qué sentiste? ¿Te, te afectó, digamos, quedaste como... ¿Qué sentiste? Alguien que... Bueno, primero, la mano como que me queda dura y, y como que no, quedé como en shock. Quedaste como un shock, bien. Y el corazón Sí, no, queda como... creo que no me sentía tan acelerada. Bien, Era como que en un momento como que no tenés noción. bien. ¿Alguien más recibió así descargas? Bien. Eh, sí, eso depende de la duración del contacto, depende de la tensión de contacto, ¿sí? Depende de con qué parte del cuerpo haya sido el contacto. ¿Mm? Entonces, en función de todas esas variables, vamos a tener una, un efecto u otro, ¿sí? Se pueden llegar a desarrollar quemaduras en el cuerpo, ¿sí? Eh, pero bueno, si el contacto es un poco más prolongado, el corazón queda uno se siente como exaltado, sí, se altera la respiración, sí, hay dificultades y es medio eso que dice Ginette de quedar en shock, ¿sí? Así que, eh, bien, ¿se entiende esto? ¿Sí? Cuando hablamos entonces de riesgo eléctrico, lo más complejo que tenemos es esto de que el corazón quede fibrilado, ¿sí? Por eso ahí tenemos que desfibrilar, ¿sí? Y lo que vemos acá es, a partir de que queda fibrilado, la presión arterial empieza a caer. Si yo no tengo presión arterial, mis tejidos dejan de estar irrigados y todas las toxinas que se generan en el cuerpo quedan en los órganos o en la zona en que se generan y no hay renovación con nutrientes, no hay renovación con oxígeno. Entonces, de esa manera, estamos en problemas, ¿sí? Una vez hicieron una muestra ahí en la universidad
y llevaron una UTI, una UTIM, perdón, una unidad de terapia intensiva móvil. Y bueno, tuve oportunidad de hablar con los médicos que estaban ahí mostrando todo el equipamiento y me comentaba que los que se manejan son los siguientes, que por cada minuto que pasa, la probabilidad de sobrevida disminuye un 10%. Eso quiere decir que si pasaron 10 minutos, la probabilidad de que esa persona sobreviva baja, o sea, es prácticamente el 100% y la persona se considera que está muerta. Es más, lo que también me decían que una vez que el corazón queda fibrilado, que entra en paro, se considera que la persona ya está muerta. ¿Estamos? Eh, es por eso que es tan importante aprender el tema de RCP, ¿sí? El tema de resucitación cardiopulmonar. ¿Mm? Eso son, no sé si alguien hizo algún cursito, quiere contar un poquito de qué se trata. ¿Alguien hizo cursito? ¿Quiere contar? Bueno, será muy temprano. Lo que es RCP consiste en hacer compresiones en el pecho, ¿sí? Las compresiones hay que trabar los codos y si trabamos los codos, ¿sí? Hay que poner los brazos de esta forma, entonces yo trabo el codo y puedo hacer presión con todo mi cuerpo, ¿sí? Esto no, porque va a pasar muy poco tiempo y yo me voy a cansar. Entonces, la presión hay que hacerla dejando caer el peso del cuerpo en el pecho de la persona. Pero lo más recomendable es que cuando vean que ahí en la universidad dan el cursito o si trabajan en alguna empresa dan el cursito, que participen, ¿sí? Muchas veces lo que hacen es llevar los maniquíes, los muñecos para poder hacer la práctica. Y está bueno porque te da una noción de cuánta presión aplicar como para que sea efectivo, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿No se entiende nada? ¿Cómo vamos? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces yo ahí lo que voy a lograr es con esa presión mantener los signos vitales mínimos a la espera de que alguien venga con un DEA, con un desfibrilador, o bien el tiempo necesario para que llegue la ambulancia de terapia intensiva o que lleguemos hasta la atención médica, ¿sí? Eh, Esta persona me comentaba también que hay 4 tipos de infarto y la verdad que no indagué demasiado sobre el tema, pero no todos se pueden solucionar, no todos son solucionables con el DEA. Según tengo entendido, tenemos que profundizar un poco. Eh, pero bueno, eh, antes que nada, es preferible tener esa oportunidad. Igual que cuando hicimos el simulacro, ¿sí? Al usar al momento de empezar a hacer el RCP, el masaje este cardíaco, ¿sí? Este masaje sobre el pecho de la persona, a los gritos, tengo una persona desmayada, ¿sí? O asegurarse de que alguien más sepa y que ese alguien esté llamando a la emergencia. ¿Estamos? Otra de las cosas que se pueden hacer es poner el celular en altavoz, tenerlo con uno, ¿no? Ponerlo en altavoz y llamar a la emergencia. Y ahí ir dándole información a la persona, al servicio médico, para que asista al lugar, ¿sí? Si mal no recuerdo es 107 en provincia de Buenos Aires y el 9, o el 911. El 911 creo que también te envía la ambulancia.
¿sí? Eh, pero bueno, eso lo tenemos que tener bien, bien claro, ¿sí? Eh, bueno, dudas, consultas, sugerencias. Los bomberos también están capacitados, de hecho ellos dan cursos para DRCP y a veces tienen los muñecos, en su sector de capacitación tienen los muñecos y con eso van a las empresas y capacitan a la gente. Bueno, esa entonces es una de las claves, digamos, ¿sí? Tener esto de riesgo eléctrico acotado, ¿sí? Eh, Lo del RCP funciona tanto para riesgo eléctrico si la persona recibe un choque eléctrico, como que si la persona se desmaya, como si la persona sufre una caída en altura y entra en paro, ¿sí? Pueden ser varios los motivos, por eso es importante saber hacer. Bueno, ¿dudas, consultas, sugerencias con esto? ¿Cómo venimos? Profe, la corriente alterna y la continua no te generan el mismo daño, A ver, porque la corriente alterna viene en senoidal y la corriente continua viene en una curva recta. sí, Porque lo que hace la sí. alterna es darte todos los choques de la señal y eso atrofia los músculos, ¿o no? Sí, la verdad es que por lo que estuve indagando, el efecto, en definitiva, es más o menos el mismo, ¿sí? Lo vamos a ver acá, mira. Y otra de las cosas, y con esto cerramos este diagrama, es, fíjense, cuando hablamos de la escala de tiempo, ¿sí? 0,4 segundos. En un segundo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos 2 segundos. En 2 segundos ya la tensión arterial cae y se pierde la irrigación de los tejidos. O sea, es un efecto rapidísimo, ¿sí? Después, eh, referido a lo que mencionaba Lautaro recién, acá vemos un cuadro para corriente continua. Hay se llama nota técnica de prevención, ¿sí? Que son las notas técnicas de prevención, son de un portal que es el INSST, ¿sí? El INSST es el portal de España. Vamos a buscar NTP, shock eléctrico. Trabajo con riesgo eléctrico. Corriente eléctrica, efectos al atravesar el cuerpo. Esta es una fuente recomendada. Y tiene para, para indagar. Otra de las cosas que podríamos hacer también es preguntarle a la IA. Fíjense, acá está, mira. Corriente alterna, efecto en el organismo. A ver si cambia, si difieren en algo. Ahora vamos a interpretar este cuadro, ¿sí? Comparemos. Bueno, la escala es la misma, la del eje Y es la misma, ¿no? Sí, porque es hasta 5000 milisegundos. ¿Sí? Eje Y es el mismo eje. ¿Ven? Entonces podemos agarrar y lo podemos poner de esa forma. Bueno, ¿es parecido? No, no es tan parecido. Porque en los miliamper, eh, me parece que Profe, la curva al llegar a los 500, a los segundos, creo que ahí milisegundos, creo cambia, es más pronunciada, ¿no? Acá tenemos Sí, esta curva más en S, digamos, y acá es más vertical. claro. Bien. profe, igual también hay que tener en cuenta la frecuencia en que oscila la corriente alterna. Sí,
Sí, pero a, a lo que vamos es a los efectos, ¿sí? Que podemos llegar a tener. Eh, digamos, eso es lo importante, que se nos desfase un poquito la curva, no nos va a cambiar para el análisis que vamos a hacer ahora. Fíjense, acá se habla de 0,5 miliamperes, ¿sí? Si tienen a mano su cargador de celular, por ejemplo, el que es la carga lenta de 5 volts, ¿sí? Van a ver que es de 500 miliamperes, 700 miliamperes, una cosa así, ¿sí? O sea, ya estamos por encima de esa intensidad de corriente mínima, ¿sí? De ese umbral de percepción, ¿sí? ¿Por qué se llama umbral de percepción? Porque a partir de ese amperaje, de ese consumo eléctrico, ¿sí? De esa intensidad de corriente, y son todos sinónimos lo que dije recién, ¿eh? A partir de ese consumo eléctrico tenemos una sensación como de cosquilleo, ¿sí? Sentimos como un cosquilleo, ¿sí? El famoso me pateó, ¿sí? ¿Se entiende? A partir de esa intensidad tenemos ese umbral de percepción. Ahí empezamos a percibir. Después, cuando llegamos a los 200 miliamperes, en ambos casos, vemos que este era de corriente alterna, ¿verdad? Digo, ¿bien? Sí, corriente alterna. Más, esto lo podremos copiar de acá. Así nos queda el machito. Ahí. Cuando hablamos de corriente alterna, y en continua también, estamos en el orden de los 200 miliamperes y ahí empieza el umbral de no soltar. ¿Qué quiere decir el umbral de no soltar? Quiere decir que a partir de acá en adelante, según el tiempo de exposición que tengamos, vamos a, nos va a costar muchísimo cada vez más soltar a ese conductor eléctrico, ¿sí? Por eso, muchas veces, por supuesto que no es que se recomiende eh, evaluar si hay corriente eléctrica o no. Para eso hay instrumentos, ¿sí? Detectores de tensión, etcétera. Pero muchas veces lo que se dice es, vos cuando vas a tocar un cable que no sabes si está con corriente o no, tocarlo de esta forma, ¿sí? Entonces, si este es el cable, ahí está. Si este es el cable, yo lo tendría que tocar con el dorso de mi mano. Entonces, si a mí me hace cerrar la mano, yo automáticamente me separo del cable, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el umbral de no soltar y después empieza a aparecer el umbral de fibrilación, ¿sí? O la probabilidad de fibrilación. Pero otra vez, fíjense, ¿sí? Que estamos en 500 miliamperes, ¿sí? 500 miliamperes, y ahí, a partir de ahí, empieza a crecer la probabilidad de que ese corazón quede fibrilado. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Mm? Bueno, por eso, si se entiende, lo más usual es ver que los disyuntores diferenciales están en torno a este valor de acá. ¿En torno a cuánto? En torno a los 30 miliamperes. ¿Sí? Si tienen uno ahí en sus casas, lo pueden chusmear, ¿sí? Y si no, buscamos uno acá.
Disyuntor diferencial. Este es de tipo trifásico, ¿sí? Y este es de tipo monofásico, ¿sí? Trifásico porque tengo neutro, una fase, dos fases y tres fases, ¿sí? O a veces las llaman R, S y T. ¿Estamos? Los disyuntores diferenciales en los tableros comunes y corrientes los podemos diferenciar porque tiene un botón de prueba, ¿sí? O un botón que dice T de test, ¿sí? De esa manera los podemos diferenciar. Esa. Gracias, Lucas. Ahí podemos. Ahí podemos. ¿Qué diferencia tiene con una térmica? Eso, de eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar ahora. Pero la diferencia básicamente está acá, mira. En este valor de acá. Me lo voy a llevar, lo vamos a pegar por acá. ¿Sí? Y es en este valor de acá. ¿Ves que tiene una I y un triangulito y una N? Eso es variación de intensidad nominal. ¿Qué quiere decir? Que este disyuntor va a estar midiendo lo que entra al circuito y lo que sale del circuito. Esto lo va a hacer todo el tiempo. Lo que entra y lo que sale. Lo que entra, la intensidad, la cantidad de electrones que entran, el amperaje que entra y lo que sale. Cuando detecte que lo que entró es mayor en 30 miliamperes, cuando detecte que hay un desfasaje, lo que va a hacer es abrir el circuito, ¿sí? O sea, va a cortar la luz. El famoso saltó el disyuntor. ¿Estamos? Entonces, si en tu casa, Ginette, vos recibías una descarga eléctrica, la corriente que entra a la casa va a ser mayor que la corriente que vuelve por el cable. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay una parte que va a los electrodomésticos de la casa de Ginette, hay una parte que va a la luz, a la iluminación, ¿sí? Pero hay una parte pequeña que es la que está descargándose a través de Ginette. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que vuelve por el cable va a ser menor que lo que está entrando. Y cuando esa diferencia sea de 30 miliamperes o superior, te va a abrir el circuito. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, vamos a cubrir o vamos a cuidar de la vida de las personas que están en ese lugar. ¿Por qué? Fíjense que justamente los 30 miliamperes están pasando antes de que el corazón se fibrile. ¿Lo ven? ¿Ven que está acá entre 20 y 50? ¿Sí? Y a la pregunta de Ginette, está muy buena por cierto, fíjense que 30 miliamperes, por eso es tan importante esto de pasaje de unidades, por eso es tan importante cuando en taller de ingeniería hablan de electricidad, 30 miliamperes es 0,03 amperes. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, solamente cuando circulan 0,03 amperes de diferencia, ¿sí? Ahí se detecta y se abre el circuito. ¿Sí? En cambio, si se buscan también una termomagnética y la mandan, la buscamos por acá.
Podemos ir a un catálogo de termomagnética, sí, es lo de menos eso, ¿no? No. Fíjense que viene de 5, de 10, de 15, hasta de 63 amperes. ¿Sí? ¿Lo ven? Hasta de 63 amperes. Entonces, eso a nosotros nos va a dar una protección, pero ¿me cubre la salud de la persona? ¿Me cuida a las personas esto? ¿Este equipo? No. No, no puede cuidarlo. ¿Por qué? Porque fíjense que recién cuando pasen a través, perdón, Ginette, la voy a usar de ejemplo, ¿no? Recién cuando pasen a través de Ginette más de 5 amperes en la termomagnética mínima, ¿sí? Recién ahí la termomagnética puede empezar a llegar a saltar, puede empezar a llegar a abrir el circuito. ¿Estamos? Y ni siquiera, porque por una cuestión técnica, las termomagnéticas no van a saltar en 5. Tienen una curva para abrir el circuito, ¿sí? O sea, de acuerdo a la curva que tengan, una termomagnética de 5 puede llegar a saltar en 10 amperes. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la termomagnética, mientras que la persona está recibiendo la descarga, la va a ver pasar a la descarga y no va a hacer nada. ¿Entiendes? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Y se entiende? ¿Dudas, consultas, sugerencias? Acá vemos cómo funciona el disyuntor diferencial, ¿sí? Lo que entra por un bobinado y lo que sale pasa por otro bobinado, ¿sí? Cuando hay una diferencia se produce una inducción y la bobina de detección lo detecta y abre el circuito, ¿sí? Vamos a ver que los domiciliarios por lo general son de 30 miliamperes, a no ser que, lo que tengo entendido, si tienen un jacuzzi, un hidromasaje, eh, ponen más sensible en el orden de los 10 miliamperes, una cosa así, ¿sí? Pero si no, por lo general con 30 miliamperes estamos cubiertos. Y los industriales pueden ser de 300 miliamperes. Hay, no sé, Lucas, vos que trabajás en una empresa grande, probablemente tengas cascadas de detección. Sí, ahí hay detecciones por todos lados, hay motores grandísimos, hay motores de 380 volt, hay motores algunos de 450 quedaron viejos, de Ajá, 2300, de 6000 volt. bien, Sí, hay protecciones diferenciales de todo tipo. bien. Em, pero a veces lo que se hace, por ejemplo, es poner, eh, o sea, cuando entra la corriente del circuito, se pone uno de 300 miliamperes y después los circuitos individuales se les pone de 30 miliamperes. Entonces, si el de 30 miliamperes detecta algo, entonces yo lo que puedo lograr es sectorizar el corte de energía eléctrica. ¿Se entiende? ¿Esto cómo sería en la práctica? Por ejemplo, que en la casa de Ginette, otra vez de vuelta, Ginette, disculpe, pero en la casa de Ginette yo pongo un disyuntor diferencial de 300 miliamperes en la entrada y a la iluminación le pongo uno individual de 30 miliamperes y a los tomacorrientes les pongo individual de 30 miliamperes. Entonces, si hay un problema en la iluminación, que Ginette estaba limpiando las lámparas, recibe una descarga eléctrica, ¿sí? La iluminación se va a cortar, ¿sí? Se va a abrir el circuito. ¿Por qué? Porque el disyuntor de iluminación detectó a Ginette, ¿sí? Pero los tomacorrientes, ¿qué va a pasar?
quedan que- todavía circulando, están separados circuitos. exactamente, quedarían circulando, quedarían en funcionamiento igual, ¿sí? Entonces, si alguien estaba haciendo un licuado con la licuadora, lo va a poder seguir haciendo, aunque la iluminación se haya cortado. ¿Se entiende? Esto es importante, sí, agrega. No, que iba a decir que creo que es obligación para una instalación nueva, cualquier casa, que tengan disyuntor, creo que uno solo pueden tener, lo que no pueden tener térmica compartida. Tiene que estar sí o sí separado, una térmica para lo que es toma corrientes y una térmica para lo que es iluminación. Sí, te están obligando a separar los circuitos, Claro, claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que consume una lámpara, ¿sí? No es lo mismo que lo que consume el motor del aire acondicionado, o lo que consume la licuadora, o lo que consume el lavarropas. ¿Estamos? Entonces, de ahí la importancia de tener una instalación eléctrica en condiciones y en la facu, la próxima vez que nos veamos, vamos a hacer una visita guiada a un lugar y ahí vamos a ver esto de cómo separar los circuitos y cómo se suele hacer, ¿sí? Pero nada, es una especialidad en sí misma. Esto de las protecciones es la verdad que un mundo, ¿sí? Y, y nada, es interesante. Va, para los que les gusta, es interesante. ¿Tiene alguna duda? Algo que no quede claro? Eh, Ahí también hablaba Lucas de la térmica, ¿sí? En realidad, térmica ya es raro encontrar. Lo que uno ve son termomagnéticas, ¿sí? Cuando hablamos de saltó la térmica, ¿sí? En realidad lo que solemos encontrar son llaves termomagnéticas, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando la parte térmica, ¿sí? de la parte térmica de esta llave funciona de la siguiente forma. Supongamos que supongamos que son dos cables, ¿sí? Diferentes, dos contactos diferentes, son dos contactos diferentes. Este es un metal y este es un metal diferente. Entonces, tienen diferente dilatación térmica, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a calentar, lo que va a hacer es un metal tirar del otro y cuando tira, te produce la apertura del circuito. Se abre el circuito y se corta la corriente eléctrica. ¿Entiendes eso? ¿Ah? Sí, profe. Acá lo podemos ver, ¿sí? Vemos, hay un bimetal, ¿sí? De desconexión térmica, ¿sí? Bimetal porque son dos metales diferentes. ¿Estamos? Entonces, cuando uno de ellos no se dilata igual, ¿sí? Como que tira y abre el circuito. Si yo voy a la termomagnética y la vuelvo a activar, rearmo el circuito y la vida sigue. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Les pasó que les saltó la termomagnética? Profe, pero la termomagnética no es para salvar personas. Al revés. El que salva a personas es el disyuntor diferencial. Porque fíjate lo que veíamos hoy por acá. Que esta era, por ejemplo, la Ah, mínima sí, perdón, perdón, sí. es de 5 amperes. ¿Sí? Mira, varía el precio de acuerdo al amperaje. Ah, y mira, el color de los contactos también varía. Estos son
como cromados. Claro, el termomagnético para resguardar los equipos eléctricos. El termomagnético resguarda equipos eléctricos, sí. Y la instalación eléctrica en general, ¿sí? Porque si a mí me está saltando la termomagnética en mi casa, y yo tengo la instalación común y corriente, si estoy funcionando bien, perfecto. Bueno, hace frío, traigo un caloventor, pongo el caloventor, lo enchufo, y el caloventor ustedes sabrán que tiene un consumo elevado, ¿sí? Entonces, si mi instalación eléctrica no estaba preparada para ese consumo elevado, lo que puede pasar es que me empiece a saltar la termomagnética, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer yo? Y Hay que calcular. buscar Habla, habla, otro Lautaro. aparato o cambiar toda la instalación. Oh, Lo aparato, sí. sí, lo que por ahí podría hacerse es calcular el consumo y poner una termomagnética en base al consumo que tenga la casa. Bien. Y si pongo una termomagnética por ejemplo, tenía una no sé, de 16, de 15 amperes, y me da que el consumo es de 25 amperes. Cambio la termomagnética y ya está. No, hay que ver el diámetro de los cables también, del cableado. Exactamente, la sección del cable, ¿sí? Cada una de estas termomagnéticas sirve para proteger, ven esta de 5 amperes, esta de 10, esta de 15. Cada una de estas sirve para proteger una sección de cable. ¿Se entiende? ¿Sí? De eso va a depender el cable que está protegiendo. ¿Sí? Si yo me salta la termomagnética y me molesta que me salte la termomagnética y digo, uy, tenía una de 15, con razón saltaba, y voy automáticamente y la cambio por una de 25 amperes, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es anular la alarma, pero el problema lo sigo teniendo. Tengo un exceso de consumo para esa sección de cable, ¿sí? Y va a pasar lo que solemos ver en las zapatillas, ¿vieron los tomas esos que están todos conectados juntos? Y que a veces se funde el plástico, se derrite el plástico, ¿sí? Bueno, nos va a empezar a pasar eso, se van a empezar a derretir, a fundir los cables, y cuando se funden los cables, ahí ya empiezan otros riesgos. Por ejemplo, el riesgo de incendio. ¿Entiendes? Por eso es tan importante que la instalación esté hecha a conciencia, ¿sí? Que esté hecha con cálculo, que esté hecha de acorde a acorde a la norma. ¿Se entiende eso? ¿Dudas con eso? ¿Algo que no? ¿Más? José, Kevin. Bueno. Bueno, entonces la termomagnética tiene esa función, proteger la instalación eléctrica y proteger, prevenir incendios. ¿Sí? Que nada es eso. Bueno, a la hora de lo que es trabajo con riesgo eléctrico, ¿sí? Se habla de las 5 reglas de oro. ¿Sí? Una de ellas es abrir, ¿sí? Que haya un corte visible o efectivo. Yo tengo un tío que trabajaba en el sur y una vez, eh, bueno, me invitó que estaba ahí cerca de casa trabajando, haciendo mantenimiento, y si nosotros vemos los postes de luz, suelen tener fusibles de distintos colores, entonces vos a simple vista podés saber si está cortada la luz o no, ¿sí? Otra de las cosas es los bloqueos, ¿sí? Se colocan enclavamientos o bloqueos, que es un cartel o es algo que a mí me impide volver a conectar esto, ¿sí? Por eso se llama bloqueo, ¿sí? Es como que esta persona hace este trabajo desde una escalera y cuando o sea, cuando va a hacer el trabajo, saca la escalera,
cosa de que nadie pueda acceder a ese lugar y que nadie pueda reactivar la atención hasta que el trabajo no se termine, ¿sí? Eso es muy, muy jodido porque muchas veces se hace mantenimiento por ejemplo, pongamos el ejemplo de una escuela. Cortan la atención en el aula de computación y resulta que el aula de computación compartía la termomagnética con el aula de música, ¿sí? Entonces sale el profesor de música enojado, dice, ¿qué pasó acá? Saltó la termomagnética. Va, activa la termomagnética de vuelta y el que estaba haciendo mantenimiento recibe la descarga, ¿sí? Por eso es tan importante los bloqueos. Por eso es tan importante avisar que, mira, voy a cortar la luz, ¿sí? Porque voy a estar haciendo mantenimiento. Cuando termino de hacer el mantenimiento, voy y te aviso. ¿Estamos? ¿Sí? Y cuando termino de hacer mantenimiento, voy y le aviso a la persona, porque la persona también puede estar en riesgo, ¿sí? Entonces, de esa manera, trabajamos en forma segura, con las 5 reglas de oro. Entonces, antes de ponerse a trabajar, el tercer paso sería verificar. Verificar que esos fusibles hayan estado verdaderamente desconectados, ¿sí? Verifico. Voy con un multímetro, voy con un sensor de inducción, ¿sí? Un buscapolo, a ver si tengo o no tensión, ¿sí? Puede pasar que la termomagnética esté funcionando mal y que no haya cortado. Sería raro, pero puede pasar. ¿Estamos dudas con eso? Bueno. Después, aterrar no es de asustar, de dar miedo, es de poner a tierra, ¿sí? Se usan puestas a tierra auxiliares, ¿sí? Eh, Mi tío, por ejemplo, lo que habían hecho era clavar una puesta a tierra en el suelo. No, mentira. Ya había una puesta a tierra en el lugar, porque justamente estaba preparado para hacer el mantenimiento, y conectaron los cables a esa puesta a tierra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cables de secciones grandes, ¿sí? No los cables de 2,5, de 4 milímetros que podemos llegar a tener en casa, ¿sí? Cuando hablamos de cable de 63, no me acuerdo ahora, de 300 milímetros de sección, 300 milímetros cuadrados de sección, ¿sí? Pues superficie, ¿sí? Del cable, en esos casos el cable puede llegar a quedar cargado, ¿sí? Puede llegar a tener carga todavía, por más que esté cortada la tensión. Y esa carga puede llegar a provocar lesiones, ¿sí? Puede llegar a fibrilar un corazón, por ejemplo. ¿Estamos? Y por último, delimitar la zona. Sí, alguien iba a decir algo. ¿No? Fue mi sensación de que alguien iba a decir algo. Bien, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Estamos bien? ¿Ves algo de esto, Lucas, cuando hacen el mantenimiento ya? Sí, sí, nosotros es muy, muy común. Esto de las 5 reglas de oro, para nosotros tenemos que saberlo desde la entrada a la planta, ¿no? La primera vez que entras nos capacitan y esto es fundamental. Y sí, siempre se hace el corte visible, el bloqueo, la verificación, la puesta a tierra y descarga. Primero descarga, ¿no? Después puesta a tierra y después delimitar. Nosotros utilizamos candados Bien, para que los seccionadores no los pueda maniobrar nada más que la persona. O sea, primero se abre un permiso de trabajo, se va con el encargado del taller a la sala donde están los interruptores y seccionadores, se abren, se hace toda la comprobación, puesta a tierra todo, y se coloca candado en cada seccionador ¿es parecido a para este? que nadie pueda manipularlo. ¿Es parecido a este o no? Tal cual, sí, sí, sí. Estos son más modernos, los otros son más viejitos. Bien. Son más como el que está arriba en la foto, Ah, mira. que tiene varios candados. Ese tal cual así son los que utilizamos. Bien, y ven que son de distintos colores, entonces
el de producción va y dice, bueno, yo ya estoy seguro, ya puedo arrancar. Poner terminando de hacer el mantenimiento, va el de producción y dice, listo, yo ya estoy en condiciones de arrancar. Saca su candado. ¿Está bien? El de mantenimiento verifica que sacó todas las herramientas, que toda la gente está a salvo. Listo, saco mi candado. Entonces el de seguridad y higiene viene, revisa, listo, ya sacaron todo, sí, bueno, genial, ¿está todo en condiciones para arrancar? Sí, saca su candado también. Ahí se desarma la pinza y se puede activar la termomagnética, el seccionador o lo que sea. ¿Se entiende? Es medio asegurarse de que todos estemos de acuerdo, que todos estemos informados de lo que está pasando en el lugar. De más está decir, Lucas, que tenés que sacar más fotos, ¿no? Traficarlas. Sí, 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 cuando vuelva saco foto y las mando para que Así vean una bien. media panorámica, cosa de que se pueda apreciar todas las medidas de estas reglas de oro. Sí, sí, inclusive tenemos las tierras, así que busco algún lugar que tenga puesto tierra y todo, así lo pueden ver Dale, bien. genial. Gracias. Bueno, ¿estamos ahí? ¿Dudas, consultas, sugerencias? ¿Sí? Bueno, infaltable los corazones. Bien, entonces, riesgo eléctrico. Cuando hablamos de sistemas de protección, bueno, ya estuvimos viendo, ¿sí? El disyuntor diferencial, por un lado, y la llave termomagnética. Lo que nos estaba faltando es el tema de la puesta a tierra, ¿sí? La famosa jabalina de puesta a tierra, ¿sí? En el caso de que la persona toque, ¿sí? El objeto que sea, ¿sí? Y ese objeto está funcionando mal, por eso tiene unos rayitos acá, lo que va a pasar es que esa carcasa va a estar con corrientes y cuando la persona toca, va a encontrar un camino para llegar hasta la tierra, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, O sea, la persona hace de puesta a tierra. exactamente, la persona se deja bailar puesta a tierra, ¿sí? En cambio, ¿sí? Y vamos a hacer así. Pam, 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 pam. ¿Y qué va a pasar? La persona toca y ¿qué tendría que pasar? Pregunta de parcial. Pregunta de parcial. ¿Qué pasa Se si electrocuta. Le da una patada. le da una patada, se electrocuta? Bien. ¿Cuántos miliamperes recibe esa persona? Depende, o sea, todos. ¿De qué depende? Me gusta el depende, ¿eh? De cuánta corriente haya en el sistema. Mm, te la entrega toda. En Toda la que realidad pueda pasar depende, por el cable. no depende de la protección del disyuntor. Exacto, depende de si tengo o no disyuntor. ¿Sí? Si yo tengo disyuntor, lo que va a recibir esta persona van a ser solamente, 30 miliamperes. exacto, la mayoría de los casos son de 30 miliamperes el límite, ¿sí? Entonces, lo que va a recibir van a ser 30 miliamperes nada más. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Si yo no tengo disyuntor diferencial y tengo una termomagnética de 16 amperes, bueno, la persona va a recibir hasta Se va a morir. 16 amperes. No, no sabes. Quizás recibe la descarga y sale para atrás y se salva. Profe, ¿es verdad eso que depende cómo toques el metal que tiene pérdida o fuga de corriente? Te vas a quedar pegado, ¿no? Eh, y sí, es un poco lo que hablábamos hoy. También depende de la tensión, ¿sí? Porque cuando No, yo hablamos digo del... porque Sí, dicen que si lo tocas con la palma de la mano, lo que genera es que
la mano se contraiga y entonces hace que vos agarres el metal, pero si lo agarras con la parte de atrás Con el dorso. de la mano, Sí, es lo hace que, que cierre y te escapes. exacto, es lo que intenté mostrarles encendiendo la cámara hace un rato. Sí. Pero cuando hablamos de tensiones domiciliarias, sí, 220, no sé, en 380 yo no me animaría. ¿Mm? Y también depende mucho el daño que ocasione del circuito. ¿Por dónde va? Fíjense, acá la corriente, no sé por qué hicieron el gráfico que circula por acá, pero en realidad la corriente tendría que ir por acá, pasar por el corazón y ahí irse a tierra. ¿Entiendes? Ujú. En cambio, si yo tengo puesta a tierra, cuando yo enchufe este electrodoméstico o lo que sea que está en malas condiciones, lo que va a pasar, ni bien yo lo enchufo, es que este motor, que tiene mala aislación, le va a transmitir corriente, la corriente se va a fugar a través de la carcasa y a través del cable verde y amarillo, de color verde y amarillo, la tercera patita, ¿sí? Por eso es tan importante no anular la tercera patita. Cuando yo pongo un adaptador de 3 patas a 2 patas redondas, ahí lo que estoy haciendo es anulando la protección de la puesta a tierra, ¿sí? También pasa que si la instalación es antigua, suelen no tener puesta a tierra, ¿sí? O sea, yo enchufé todo bien con la tercer patita, ¿sí? Tercer patita me refiero a los tomas de Irán, a esta tercer patita, ¿la ven? ¿Sí? Esto es lo que está legalizado, ¿sí? Esto es según norma IRAM. Esto de acá, que tiene, ven, para pata redonda, no está normalizado. ¿Estamos? ¿Sí? Argentina, nos manejamos así. Esto es lo legal. ¿Sí? Bueno, dudas, consultas, sugerencias con eso. Bueno. Ah, mira qué lindo esto. Vamos a tomarlo prestado. Bueno, entonces, ni bien yo enchufo ese electrodoméstico, ese equipo, lo que sea, la corriente se va a empezar a fugar a través de la Tierra. ¿Y quién se va a dar cuenta de eso? Tiene que sonar como un mantra, ¿eh? Y el disyuntor. El disyuntor diferencial, ¿sí? Va a detectar esos 30 miliamperes y me va a abrir el circuito. O sea, profe, sería que salta la térmica. Buenísima la pregunta. Quiere decir que tenemos que diferenciar mejor por acá. La termomagnética, ¿sí? O térmica, como la estás mencionando vos, Marisol, son dos metales que están unidos, ¿sí? Y esos dos metales son los que saltan o los que abren el circuito de 5 amperes, si hay un exceso de 5 amperes, si hay un exceso de 10, si hay un exceso de 15, 20, 25, en este caso hasta 63 amperes, ¿sí? Y lo que vimos es que el disyuntor, ¿cuándo abre el circuito? En la mayoría de los casos. Este de acá, por ejemplo. Y delta N, 30 miliamperes. 0,03 amperes. ¿Te das cuenta que es diferente? Y no es lo mismo 0,03 amperes que estos 5, 10, 63. Sí, sí, profe. Entonces, ahí lo que tiene que saltar, lo que tiene que abrir el circuito, en estos casos, como es una corriente tan mínima, esa patadita que te da, es tan mínima,
¿sí? Que el único equipo que la podría llegar a detectar sería el disyuntor diferencial, y está diseñado para eso. ¿Querés contarlo, Marisol? A ver qué entendiste. Con mis palabras. Por Ay, no sé favor. explicar. Dale. Bueno, por lo que entendí, en lo que es los domicilios, sí saltaría lo que es la térmica. ¿En qué En el caso? caso de, y por ejemplo, no sé, tengo enchufada la estufa, tengo termotanque y de repente, no sé, por ahí estoy consumiendo demasiada electricidad y no sé, pongo a descongelar un pollo en el microondas y pum, salta la térmica. Bien. O alguien más, no sé, usa un secador de pelo que también consume bastante y de repente como, tac, ¿qué pasó? Nos quedamos todos sin luz. Y uno Bien. va a la caja del medidor y al lado tiene, por lo general lo tienen afuera, ¿no? La térmica y lo tiene que bajar. Lo tienen que, Dicen saltar la térmica, pero en verdad la palanquita lo tienen que bajar. lo tienen que reactivar. Por lo general es para arriba. Claro. No, ¿Sí? igual primeramente tiene que desenchufar lo que está o apagar lo que está consumiendo De más. más electricidad. Claro. Bien, perfecto. Lo único que cambiaría de todo lo que dijiste es que en vez de hablar de térmica, hablaría de termomagnética. Ah, ok. Porque hay algo que no mencioné hasta ahora, es que, gracias, Marisol, que tienen una bobina de desconexión, por eso es termomagnética, ¿sí? Por eso es magnética también la desconexión, ¿sí? ¿Qué pasa? Si hay un cortocircuito, o sea, si se encuentra de positivo y negativo, ¿sí? La fase con el neutro, si eso sucede, lo que va a pasar es que el consumo eléctrico se vaya tendiendo a infinito. Entonces, cuando eso pasa, esa bobina se da cuenta y desconecta. En caso de cortocircuito, la parte magnética de la termomagnética es la que actúa. Bueno, gracias, Marisol. ¿Y te animás a contar el otro? ¿La otra parte? Y el otro caso puede ser, no sé, supongamos un ejemplo, una fábrica, una industria que tenga aparatos que consuman mucha más cantidad de electricidad. Y si hay alguna fuga, si tiene esa, ¿cómo se llama la varilla? Que va a tierra, la jabalina, que va a tierra, eh, si lo tiene, la fuga se iría a tierra, no le daría de lleno a la persona que está tocando el aparato que está perdiendo la electricidad, y aparte, en caso de no es el caso de levantarse la térmica, sino el disyuntor. Yo lo entendí Exacto. así. Perfecto, me encantó. En ese caso, si hay una fuga que se va a través de la puesta a tierra, ¿sí? Las casas también deberían tener jabalina de puesta a tierra, ¿no? ¿Sí? No es solo propio de las industrias, las casas también deberían. Sí, Entonces, sí, sería lo ideal. Sería lo mm, ideal. sí, sí. Entonces, en ese caso, el disyuntor diferencial va a detectar esos 30 miliamperes y va a abrir el circuito. ¿Sí? Entonces, en el parcial les puede tocar algo que les pregunte, por ejemplo, ¿qué pasa si en este cuadro, ¿sí? La persona tiene disyuntor diferencial? ¿Qué pasa si la persona tiene llave termomagnética y no tiene disyuntor diferencial? ¿Qué pasa si la persona tiene, ¿sí? Análisis de escenario? ¿Está bien? ¿Qué pasa si la persona tiene disyuntor diferencial y no tiene puesta a tierra? ¿Qué pasaría en ese caso? Le llega a dar solamente 30 miliamperes. Exactamente, ¿sí? Porque a partir de los 30 miliamperes, el disyuntor diferencial lo detecta y abre el circuito. Se terminó. ¿Dudas, consultas, sugerencias?
Lo que vamos a ver después, bueno, son los candados, ¿sí? Eso, los que había comentado Lucas, que usan ahí en su trabajo. Y después están los cascos, ¿sí? Por lo general los cascos resisten hasta 11,2 kilovolts, o sea, 11.200 volts. Quiere decir que la separación entre la suspensión y el cable que puede llegar a tocar la persona con la cabeza es suficiente para aislar hasta ese voltaje, 11.200 volts. ¿Sí? Si en algún momento llevamos un casco, lo podemos leer. En el casco dice, en la solapita, dice cuál es la resistencia al paso de la corriente. La resistencia dieléctrica. Habrán escuchado hablar también de los zapatos punta de acero, ¿sí? La punta de acero esa suele estar pintada, ¿sí? Con una pintura epoxi, pero si vemos a una persona de mantenimiento, ¿sí? Que ya tiene el calzado hace, no sé, un año de uso, ¿sí? Vamos a ver que la punta de acero yo la puedo ver, veo el brillo, veo el metal, ¿sí? Eso quiere Aparte, el decir, profe mantiene la forma de la punta y por ahí el calzado ya está un poquito más gastado. sí, 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 pero a lo que voy es que el acero cuando está expuesto, ¿sí? Cuando yo veo el brillo del acero, ¿sí? Cuando veo que mi botín se oxida, quiere decir que ya perdí la protección dieléctrica, ¿sí? Ya perdí esa aislación, ¿sí? Si yo pateo un cable con un botín que tiene toda la punta pulida, y lo más probable es que yo algo de descarga reciba, ¿se entiende? ¿Mm? Lo digo para poner en crisis, para que pensemos, ¿sí? Que si el conductor está expuesto, listo, ya está conduciendo. ¿Mm? Puentes dieléctricos, no sé si tuvimos oportunidad de usarlos. Si, cuando fuimos al hospital no me acuerdo si habían y si nos pudimos poner. Bueno, pero No, profe, sí, no. no estaban. Bueno, a mí una vez me donaron unos, así que si me acuerdo, los llevo a la clase, así los pueden chocar. Bueno, dudas, consultas, sugerencias. Cuando hacemos trabajos con riesgo eléctrico, esto es una especialidad en sí misma, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo es una introducción, ¿sí? Cosas así medias por arriba, ¿sí? Como para que tengan una noción. Pero si es una persona que va a trabajar en mantenimiento eléctrico, ¿sí? Ya desde el vamos tiene que usar protección en la ropa, ¿sí? La ropa tiene que ser, se llama antideflagrante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si hay una explosión, se llama, es como una prueba de flash. A ver si la encontramos. Flash, ropa y minifuga. Riesgo eléctrico. Ven, las personas se visten con ropa así. Y quiero ver si encuentro el test. A ver. Ah, acá está, mira. ¿Ven? Ahí estaría el tablero eléctrico. Acá está la ropa. Y ahí está el tablero eléctrico, ¿ven? Se hace un ensayo de un flash, se dice, y ese flash le pega a la ropa y la ropa no debería, o sea, debería proteger a la persona. ¿Entiendes? ¿Ven ahí? Se hacen testeos. Por eso la ropa también es tan cara. ¿Sí? La ropa técnica, digamos. ¿Sí? Están, tiene que asegurar que no se transmita el calor. Son muy importantes las costuras, son muy importantes. Ah, acá ahí se ve bastante. ¿Lo ven ahí?
Fíjense cómo queda dañada la ropa. Fíjense cómo queda dañada la ropa. ¿Sí? También uno que fabrica ropa me contaba que, por ejemplo, es un tema los botones, no pueden tener botones, porque botones metálicos, transmite el calor. ¿Sí? Se usa también protección facial, es todo un mundo, ¿sí? Cuando hablamos de grandes tensiones, cuando hablamos de grandes consumos, se dice que el aire se ioniza, ¿sí? Entonces ahí hay riesgo de explosión. Por eso la gente que trabaja en esto tiene que usar ese tipo de ropa. Lucas, ¿usás ese tipo de ropa vos? No, en realidad nosotros tenemos ropa ignífuga, pero no tanto para lo que es tensión. Sí, lo que es taller eléctrico sí tiene ese tipo de ropa. O más que nada la gente de NOR, que es la que trabaja en la playa de 132.000 volts. Esa gente sí, nosotros no. Bien, bien, Sí, cuando vamos a hacer alguna maniobra en algún tablero o algo, tenemos esa protección facial y eh, hay como una especie eh, como de delantal, ¿no? Especial para ponerse y los guantes también que utilizamos. bien, para no recibir quemaduras. Así que bueno, eso es todo lo que refiere a riesgo eléctrico. ¿Dudas, consultas, sugerencias? La clase que viene yo creo que vamos a pegar alguna visita a un lugar que está copado para ver algunas nociones más de esto. ¿Sí? También hay un videito lindo de taller de ingeniería que, que da una introducción de electricidad. Quizás sea conveniente que lo vean para refrescar conocimientos de tensión, de corriente eléctrica, resistencia, etc. Bueno, ¿quieren pegamos 5 minutitos, baño, lo que sea, y hablamos de este trabajo práctico que les mandé ahí por WhatsApp la otra vez? ¿Mm? Son 9:40, 9:45, volvemos.
Por las dudas, ¿no se escucha o soy yo nomás? No, no está hablando todo bien. No, nada, nada. No se escucha nada. Hola. Ahora sí. Hola. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, estamos con esto de la Semana de Ingeniería. Bueno, está la Jornada de Innovación en Seguridad e Higiene y se presentaron algunos desafíos tentativos y la idea es que podamos aplicar fundamentos de ingeniería, que podamos aplicar pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Y que lo podamos relacionar con las cosas que estuvimos viendo, ¿sí? Con carga térmica, con ruido, con... ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, la idea es que el formato de presentación sea que cada equipo deba presentar la propuesta con un material audiovisual, puede ser un videito conceptual, ¿sí? Una simulación en 3D, una maqueta interactiva, vieron que ahora también se pueden hacer videos con la IA, ¿sí? Y, y junto a una exposición oral, y esto que promueva, digamos, el intercambio de ideas y aprendizaje colaborativo, ¿sí? Que nos permita tomar otro enfoque. ¿Sí? La fecha de la exposición de las propuestas va a ser el jueves 12 de junio, ¿sí? O sea, la semana que viene, no la otra. Y la cantidad de personas por equipo de 2 a 3, ¿sí? Más no, menos tampoco, ¿sí? 2 o 3 personas. En el grupo preguntaron si podían ser de 4. Bueno, la sugerencia es que lo dividan en 2 a ese grupo y si quieren hasta lo pueden abordar de distintos ángulos o qué sé yo, que el sistema inclusivo de señalización, bueno, que 2 personas lo hagan la parte, si quieren, auditiva y que 2 personas lo hagan la parte visual, ¿sí? Eh, ¿Se entiende? ¿Profe, hay algún premio o algo? Sí, la promoción de la cursada, ¿te parece poco? Eh, no, No, premio, digo, porque esto se expone o no. sí, se expone. El tema es que, por ejemplo, yo ese día y ese horario, por la mañana, estoy en taller de ingeniería, dando clases. Entonces no voy a poder estar físicamente en ese momento, ¿sí? Pero obvio que si ustedes pueden estar, sería genial. ¿Mm? ¿Vamos? Bueno, los temas posibles son ese del sistema inclusivo de señalización, ¿sí? Aprendiendo a cuidarnos, seguridad e higiene para la infancia. ¿Mm? Hay empresas que se dedican a hacer seguridad e higiene para la infancia, ¿sí?
Ahí se puede buscar, se puede googlear, se puede investigar un poco y hay cosas que se están haciendo y, y que está bueno para exponer. ¿Mm? Sistema inteligente para verificar el uso correcto de elementos de protección personal. Ahí se puede usar visión por computadora, así, cosa de que se dé alarma si la persona no usa el EPP. ¿Mm? Sistema inteligente para detectar ausencia de elementos de seguridad en edificios, qué sé yo, que una cámara que esté registrando si hay extintores o no, o si sacaron el extintor del sitio, ¿m? O si sacan el extintor de la universidad, que se dé cuenta de alguna forma. ¿M? De hecho, los DEA, los desfibriladores, tienen un sensor, cosa de que si vos lo abrís, suena una alarma. Y está bueno porque eso también dispara el sistema de alarma. O sea, que dispare que hay una emergencia. ¿Entiendes? Más allá de la cuestión de seguridad patrimonial, de que se lleven el DEA o no. ¿Se entiende, no? A lo que voy. Sí, profe, tiene su ventaja, ¿no? Que sea así como automático. No es Obvio. necesario que la persona esté avisando que hay una emergencia. Exacto. Acuérdense lo que vimos en el hospital, que estaba la central de alarmas y a veces se daban falsos positivos. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacían? Se comunicaban por radio para ver si era una emergencia real o no. ¿Mm? Así que está bueno. Otro, bueno, podría ser seguridad y higiene colaborativa en espacios de coworking. Vieron que los espacios de coworking, no sé si escucharon hablar alguna vez, son como oficinas grandes, ¿sí? Como planta, una oficina de planta abierta, ¿sí? Que hay muchos escritorios y vos vas y alquilás un espacio de esa oficina, ¿sí? O sea, te alquilás 4 escritorios. Y ahí tenés acceso a internet, tenés los servicios que vos necesitas, sin necesidad de tener que alquilar un lugar, alquilar un local, bla, bla, bla. No tengo muchas nociones del tema, pero bueno, a grandes rasgos es eso. ¿Sí? Eh, bueno, esto relacionado con lo que estuvimos viendo de ventilación, ¿sí? Accesible, soluciones de bajo costo para mejorar la calidad de aire en plantas y talleres. ¿Sí? No sé, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se podría hacer de esto? Podría investigar. ¿Sí? Por ejemplo, se puede trabajar sobre los techos, se puede trabajar sobre, bueno, extractores eólicos, se puede trabajar sobre, hasta inclusive podríamos poner plantas dentro del lugar. ¿Mm? Habría que ver qué planta es la más adecuada. La NASA creo que había hecho un estudio acerca de qué planta era la más adecuada para, entre comillas, purificar el aire. Pues no se olviden, ellos en el espacio tienen esa necesidad. Prevención de accidentes con maquinaria agrícola en zonas rurales. ¿Mm? Gestión segura del almacenamiento de agroquímicos y fertilizantes. Esto acá, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo primero que tendríamos que buscar cuando hablamos de eso? Sobre el uso de agroquímicos Sí, o cómo almacenarlos. ¿Qué tendríamos que buscar ahí? y en la parte de la ley de lo que es riesgo químico, ¿no? Perfecto, sí. Y fundamental, por dónde tendría que empezar? Y sabiendo qué tipo de fertilizante, cuáles son los componentes y las concentraciones. Perfecto, sí. ¿Y toda esa información dónde la voy a encontrar? En En el el decreto, decreto. profe. Bien, el mantra, perfecto, el 351 del 79, ¿y dónde más?
hablando de riesgo químico, ¿sí? Lo que estuvieron trabajando en el aula, que vinieron esa vez. En la ficha de datos de seguridad, profe. Exacto, ahí está. Ahí va a estar la información acerca de cómo guardarlo, dónde guardarlo, si hay compatibilidad con otros químicos o no. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos uniendo cabos. ¿Sí? Así ahora cuando estamos hablando así, estamos uniendo cabos. Bueno, prevención de lesiones en oficinas por movimientos repetitivos y malas posturas. La semana que viene podemos hacer un poquito de gimnasia para, bueno, otra vez, mira, sistema inteligente para promover pausas activas en el trabajo de oficina. La otra vez una trabajadora me dice, me duele el hombro, me duele uno de los dos hombros. Ok, la miro así, tenía puesta la mochila de un solo lado. A ver, le dice, hacemos así, le puse el otro lado. Ah, mira, ahí se paró derecha y la cosa funcionó mejor. Mala palabra, que hagan eso en seguridad e higiene, ¿eh? Siempre las dos, la mochila, llevar los pesos parejos. Eh, bueno, plan de evacuación. Si quieren podrían hablar de la experiencia que hicimos en el aula. La previa hagan omisiones de cosas que pasaron, pero monitoría ambiental de bajo costo para espacios de oficina, cómo darse cuenta, ¿sí? Acá, niveles de ruido, de iluminación y de dióxido de carbono. Acuérdense cuando el aula no está bien ventilada, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué efectos hay? Bueno, hay un montón de temas, che, está bueno. Mileno pregunta, el Diga. plan, por ejemplo, lo que es el plan de evacuación, ¿se puede utilizar para cualquier tipo de caso, ya sea incendio, cualquier otro tipo de cosa, o tiene que ser alguno en especial? No, lo definís vos, lo definen ustedes. Podrían, yo por el poco tiempo que hay y eso, yo lo haría bien específico. Yo diría, por ejemplo, plan de evacuación en caso de escape de, qué sé yo, de amoníaco o escape de el químico que se trate, que esté en el lugar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, ok, sí, sí. Yo lo haría bien específico, cosa de que sea bien chiquitito, que no se les escape nada en el análisis, pero que sea bien chiquitito. ¿Sí? Por eso, si es un grupo de 4, bueno, se dividen 2 y 2, y que uno analice amoníaco y que el otro analice otro químico, ¿sí? Que haya en el lugar, por ejemplo. O son 4, bueno, y vamos a almacenar agroquímicos y fertilizantes, ok. Bueno, uno analiza los agroquímicos habituales y el otro analiza los fertilizantes. ¿Mm? Eh, Así nos aseguramos de que todos trabajen, de que todos puedan dar respuesta y que todos estén en contacto con la situación, ¿mm? Que es el objetivo. Bueno, mirá, y acá hay soluciones tecnológicas accesibles, ejemplos, ¿no? Que se pueden hacer. App educativa con simulacro virtual. Tengan presente que ahora Gemini puede hacer aplicaciones, ¿sí? Muy, pero Pero una muy. pregunta. Sí, Solamente se puede elegir, o sea, no se pueden repetir temas, ¿no? Por ejemplo, si un grupo hace un tema, no se puede hacer el mismo que ese grupo. mirá, si llegara a pasar eso, pónganse de acuerdo. Che, mirá, bueno, yo elegí, me gustó el tema de hablen entre ustedes, No, ¿sí? igual nosotros, porque nosotros ya elegimos igual, ya lo pusimos en Bien, el Excel. bueno, dale, genial. Si otro Entonces, grupo quiere usar el mismo tema, que lo use, no hay historia. Pónganse de acuerdo, o sea, que no sea una copia, copiar-pegar, ¿se entiende? Que mientras tenga otro enfoque está todo bien. profe, y hay que hacerlo en el formato, afuera de los videos y audios, hay que hacerlo en el formato ese que mandó en el PDF.
que decía 1500 caracteres y se respondía una pregunta. Eso sí, a ver dónde está eso. Una opción. Estos desafíos. Ya terminamos, ¿eh? Un toquecito nomás. Reporte. El formato de reporte, ¿sí? Reporte de pautado de resolución. Reporte pautado, sería, ¿no? Este es De el reporte escrito que resolución. tenemos que rellenar, ¿no? Exactamente, ¿sí? Descripción de la problemática, 1250 caracteres, ¿sí? Análisis de los factores de riesgo involucrados, qué riesgos están involucrados, qué legislación aplicarías, ¿sí? Cómo lo solucionás, describirla, el impacto que se genera, hablar de la innovación, de por qué es tan innovador. Che, ¿es accesible? ¿O hay que mandar a analizar una muestra a Estados Unidos o a China? No, es accesible, se puede, es económicamente viable, socialmente y sustentablemente. ¿Se afecta al ambiente? Tuvieron varias ideas y descartaron otras, dejarlas asentadas, las referencias y reflexión de qué aprendieron en el trayecto. Profe, y fuera de esto, ¿hay que hacer alguna simulación o algún video? Exacto, sí, era lo que estaba por acá. Porque la propuesta sería, piensen que si pueden estar sería genial, ¿sí? Pero si no, va a estar el video de ustedes para mostrarse de 9:30 a 11:30 en esa aula. ¿Mm? Obvio que si llegan a... O sea, estaría bueno que puedan participar y que puedan estar. eh, por ahí, si no se llega a un video, hacer una especie de póster, así, una especie de afiche, pero que sea atractivo, digamos, en términos visuales, ¿no? Y que les pueda servir para explicar. En eso la recomendación en eso es que hagan como hacen los magos, ¿sí? Van sacando de a poco la información. Si usan un póster, por ejemplo, o una infografía, bueno, ténganse Mostrás todo. como Claro, mostrás todo, si me pones en el póster. mostrás todo de una. Entonces, si va a haber espacio para que ustedes puedan presentar, bueno, van a tener la infografía y también van a tener una especie de telón. Y ese telón va bajando a medida que ustedes van hablando. ¿Se entiende? Es como hacen los magos. El mago no te saca el conejo, te saca la varita y te saca la manta y te saca la caja y te lo pone todo arriba para que vos lo veas. No. Tipo de a poquito te va mostrando lo que él quiere. O ella quiere. Profe, y por último, ¿cuál es el plazo máximo que tenemos para entregarlo? Y mira, la presentación es el jueves 12 a la mañana. Yo lo que diría es que la semana que viene ya vayan con una idea redondeada y cómo lo planean y si quieren el sábado que viene, que lo muestren. Lo podemos ver así en una videollamada, como para ver si está bien rumbeado, para ver si podemos agregar algo, quitar. ¿Mm? ¿Me parece? Sí, está bien. Y vemos ahí qué sale. ¿Mm? Esto, sobre todo, el mayor esmero, lo tendríamos que poner aquellos que estamos más flojos con las evaluaciones y eso, ¿sí? Los doble ver, bueno, es el momento, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Los ausentes, los doble ver, esos es el momento. Esa carita, esa carita. ¿Se me cuidan? Nos vemos, profe. Que pasen Buen lindo fin de semana. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Luego, fin de... Chao, chicos. Chao. Chao, pasen bien. Chau, chau.